tema número 35 que lleva por título Él es complaciente. Como sabe, a través de esta serie estamos viendo los atributos, las virtudes, las perfecciones de nuestro Señor. Y hoy toca el turno que veamos en la palabra que Él es complaciente. Y Mateo 3:17, como texto base de esta enseñanza, dice así en la versión Reina Valera actualizada: He aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vuelvo a leer en esta versión. He aquí una voz en los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos al Señor. Amado Dios, cuántas gracias te damos nuevamente en esta tarde, Señor, porque nos has concedido, Padre, disfrutar de la manifestación de tu presencia para bendecirnos en este lugar. Desde que cruzamos el umbral, Señor, hasta este momento y hasta que lo abandonemos, sabemos que tu presencia está aquí manifiesta, Señor, para hacer evidente, Padre, tu contentamiento, tu beneplácito y tu complacencia para con nosotros, tus hijos. Por los méritos de Jesucristo te rogamos, amado Señor, que tengas a bien hablarnos en esta tarde por medio de esta palabra, Señor, que cada uno de nosotros entienda, comprenda y atesore, Señor, lo que vamos a escuchar de ti, para que hagamos, Señor, conforme a tu palabra y de esta forma demos buenas cuentas de lo que tú hoy nos vas a hablar, Señor, de tal manera que tu palabra, Señor, encuentre un lugar propicio en nuestra mente, en nuestro corazón, como una semilla fértil en la tierra que abona para que ésta germine, prospere y dé el fruto que tú demandas de nosotros. Que así sea esta palabra, Señor, transformando nuestra vida, nuestros conceptos humanos, Señor, y enfocándonos en Cristo, para que llegado el momento, el lugar y la ocasión, Señor, pongamos en práctica lo que hoy nos hablarás. Te lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, conociendo a Dios, Él es complaciente. ¿Qué significa complaciente? Complacencia, porque existen varios sinónimos que nos pueden ayudar a entender el significado de esta palabra. Complacencia significa contentamiento, significa deleite, gusto, agrado, satisfacción, y también puede significar gozo y alegría. Lo repito, complacencia puede significar, o como un sinónimo, es contentamiento, deleite, gusto, agrado, satisfacción, gozo y alegría. Y en este pasaje que leímos en Mateo 3:17, si usamos alguno de estos sinónimos, podríamos decir que el Padre dijo del Hijo: Este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito, en el cual yo me agrado, en quien yo estoy satisfecho, en quien tengo contentamiento, gozo y alegría. Eso es lo que el Padre estaba manifestando de su Hijo Jesucristo en este pasaje cuando Jesús emergió de las aguas tras ser bautizado por Juan. Y quiero que a través de los próximos minutos, por la gracia de Dios, entendamos que Dios es complaciente en varios sentidos. Vamos a ver cómo Dios se complace a sí mismo o tiene complacencia en sí mismo, cómo Dios se complace en Jesucristo, cómo podemos complacer a Dios como sus hijos y por último, cómo Dios se complace en ser complaciente. Estas 4 partes son las que forman la estructura de este sermón. Dios se complace en sí mismo, Dios se complace en Jesucristo, se complace en sus hijos y Él se complace en ser complaciente. Vamos entonces con la primera de ellas. Dios se complace en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios, quien es perfecto e inmutable, es decir, que no cambia, Dios está satisfecho en sí mismo. Dios está satisfecho de sí mismo y no necesita nada ni nadie para tener satisfacción. Dios está satisfecho consigo mismo. Si no existiera nada, si no hubiera
creación, si no hubiera seres humanos, seres vivos, Dios seguiría siendo y estando tan satisfecho como está con todo lo que ha creado. Es decir, Dios no depende y Dios no necesita de nada ni de nadie para estar contento, para estar complacido, para agradarse, porque Él es perfecto. Y si Dios dependiera de algo o de alguien para tener satisfacción, significaría que Dios no es autosuficiente. Pero Dios es autosuficiente, se basta a sí mismo, no necesita de nada, ni de nadie, ni de ti, ni de mí, para estar contento y complacido. Dios entonces está satisfecho en su propia persona. Él, para estar contento, se basta a sí mismo. En este sentido, podemos decir entonces que Dios es autocomplaciente. Autocomplaciente significa que está contento, está satisfecho, tiene deleite en sí mismo, porque no necesita de nada ni de nadie para estar feliz y satisfecho. Él es pleno, completo y perfectamente complacido en sí mismo. Y entonces, como Dios es Dios y es perfecto y es inmutable, eso significa que Él tiene una satisfacción propia en sus actos. Es decir, que lo que Dios hace, lo satisface. Que lo que Dios piensa, lo que Dios, la intención de Dios, las acciones de Dios, eso le satisface a Él. Sin importar si estas son apreciadas, bien recibidas o rechazadas, el simple hecho de que Dios lo que hace, lo que piensa, lo que intenciona con todo, lo satisface a Él. Y como Él es perfecto, entonces debemos entender que a nosotros como sus hijos también tendría que satisfacernos, complacernos y darnos gusto lo que Dios piensa, lo que Dios hace, la intención de Dios, lo que Dios planea, lo que Dios promete, todo debería a nosotros proveernos satisfacción y confianza en nuestro Señor. Por eso es importante que tú y yo entendamos cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Entonces, en resumen de esto, Dios es su propia satisfacción. ¿Queda claro? Satisfecho, no necesita de nada ni de nadie para él estar contento, para él estar complacido. Lo hermoso de esto, mis amados hermanos, es que no solamente Dios está satisfecho y contento en sí mismo, consigo mismo, sino que también Dios puede tener contentamiento, puede tener complacencia en los demás, en lo que está fuera de Él como su ser, como su naturaleza. Me refiero en este caso a los seres humanos. Los seres humanos también podemos proveerle a Dios agrado, satisfacción y contentamiento, como veré en unos minutos más tarde. Entonces, Dios no es excluyente en cuanto a la satisfacción. Él se satisface a sí mismo, pero también puede satisfacerse, puede agradarse, puede contentarse con alguien externo a Él. Podemos llamar entonces que esto es una complacencia incluyente. Y quiero que a lo largo de los próximos minutos tú y yo entendamos cómo nosotros, como seres humanos, podemos complacer a Dios. Porque, ¿sabes? Hay una enorme diferencia, bueno, muchas, pero una en la que me quiero enfocar en esta tarde, en cuanto a la diferencia de lo que complace a Dios a lo que complace al ser humano. Nosotros por naturaleza, una naturaleza imperfecta y pecaminosa, es peligroso que seamos autocomplacientes. Dios lo es porque Él es suficiente para sí mismo. Pero en nosotros es un peligro que tú y yo seamos autocomplacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos caer en el error de pensar que no necesitamos de nada ni de nadie para estar completos y satisfechos.
Dios no lo necesita, Él está satisfecho en sí mismo. Tú y yo sí lo necesitamos y no vamos a alcanzar la satisfacción total ni la plena complacencia mientras habitemos en esta tierra, en este cuerpo, con esta naturaleza caída y pecaminosa. Si tú y yo nos consideramos como que ya hicimos todo, ya logramos todo, ya no necesitamos nada, podemos llegar a cometer el pecado de la autosuficiencia y eso nos puede llevar a una tibieza espiritual. ¿Para que me congrego si ya soy hijo de Dios? ¿Para que leo la palabra si Dios me va a llevar a su gloria cuando Él venga? ¿Para que oro si Dios conoce mi corazón? ¿Para qué le alabo si yo le alabo en mi mente? En fin, hay muchos pensamientos equivocados que nos pueden llevar a la autocomplacencia y el error que eso nos puede llegar a cometer es que nos olvidemos de Dios. Por eso hay tanta, como lo mencioné hace unos minutos, tanta tibieza espiritual, tanta apatía, tanta indiferencia y muchos han convertido el cristianismo como una religión. Voy los domingos para cumplir y ya. Y la vida entre semana hecha un caos, alejados de Dios, olvidándose de lo que tienen que hacer como creyentes en Cristo. Eso es autocomplacencia. Pensar que ya no necesitamos más nada de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y acompáñame a Romanos 12:3, donde podemos recibir de aquí una exhortación acerca de este grave peligro de la autocomplacencia humana. Por eso la gente próspera, la gente que digamos le va bien en lo material, en lo natural, no necesita en su concepto de Dios y no le importa a Dios, no tiene interés alguno en Dios porque él se considera que está bien. Me va bien, tengo una buena vida, una buena familia, etcétera, etcétera. Y entonces desprecia la oportunidad de ser salvo de la ira venidera, de entregarse a Cristo por esa autocomplacencia pecaminosa. Y mira lo que dice Romanos 12:3. Dice así la palabra del Señor. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La autocomplacencia te puede llevar al error de creer que tienes un concepto más alto de lo que en realidad eres. La autocomplacencia fue justamente lo que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios. Y fue también lo que llevó a Adán a desobedecer el único mandato que tenía por cumplir. Y es lo que ha llevado al hombre a pecar una y otra vez, complacerme a mí mismo y no necesitar de nada ni de nadie, satisfacer mis deseos sin importarme cómo lo logre. Eso es un error. Y por eso la palabra del Señor nos exhorta, nadie tenga un concepto más alto que el que deba tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos de tener? Es de siervo. Siervo inútil, dice la palabra del Señor. Si hacemos lo que debemos, somos inútiles. Imagínate, hermano. Y a veces creemos que ya logramos algo, que ya conseguimos algo, y nos podemos envanecer y cometer este error de la autocomplacencia. Si nos enfocamos en nosotros mismos, podríamos perder de vista a Dios y cometer el error de confiar en nuestras propias capacidades en vez de depender y confiar sumisamente. Esa palabra subráyala, remárcala. Confiar sumisamente en Dios. Cuando yo tengo un concepto más alto del que debería tener de mí mismo, confío en mis capacidades, confío en mis habilidades, confío en mis talentos, en mi fuerza, en mi inteligencia, en los bienes materiales
Y eso nos desenfoca de confiar y depender sumisamente de nuestro Dios. Igualmente, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que tú y yo no alcanzaremos la plena satisfacción mientras vivamos aquí. Acompáñeme aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 7. Versículo 19. Romanos 7, 19. Dice el apóstol Pablo, como un reflejo seguramente de todo creyente: no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Eso no se siente bien en un hijo de Dios, el practicar el mal. Por eso digo que por nuestra naturaleza pecaminosa nunca podremos estar completamente satisfechos con nuestra vida. Nunca alcanzaremos la plena satisfacción de que todo lo que hacemos es perfecto. Porque dice Pablo, como un reflejo nuestro, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Aquí mismo, más adelante, en el verso 24, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué contraste con la autocomplacencia de Dios. Dios se complace en sí mismo. Él no tiene el problema que tenemos nosotros porque Él es santo, Él es perfecto. Por lo tanto, es entendible que Dios encuentre en sí mismo su satisfacción. Y tú y yo siempre habrá algo que no nos satisface. Siempre habrá una necesidad, siempre habrá una evidencia de que somos pecadores y siempre habrá un descontento en cuanto a nosotros mismos, en lo que somos o lo que hacemos, mejor dicho. No habrá una diferencia mientras habitemos en esta tierra, como Pablo exclama: pobre hombre de mí, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos va a librar de este cuerpo de muerte es Cristo. Cuando venga por nosotros, nos llame a su gloria, nuestros cuerpos serán transformados, glorificados, y entonces ese cuerpo de muerte ya quedará atrás y no sufriremos más lo que hoy estamos sufriendo por la insatisfacción de nuestra vida. Mientras, hermano, aceptémoslo. Vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a lastimar, nos van a lastimar, vamos a herir, vamos a mentir, tantas cosas. Miserable de mí, digo yo, y espero que usted también lo diga. Pobre de mí. Pero algún día, en la presencia del Señor, ya no habrá más estorbo para disfrutar de su gloria. Y entonces seré plenamente satisfecho con mi Señor. Entonces, hemos visto cómo Dios no necesita de nada ni de nadie para complacerse, para estar satisfecho. Vemos el contraste de cómo el ser humano no encuentra eso mismo en la plenitud que tendremos en su gloria eterna. Veamos ahora entonces cómo Dios se complace en su Hijo Jesucristo. Como leíamos hace unos minutos en Mateo 3:17, cuando Jesús salió de las aguas, después de ser bautizado, una voz en los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, el Padre, se contentó, tuvo agrado, tuvo complacencia en Jesucristo cuando habitó en esta tierra. Y esta satisfacción de Dios el Padre con respecto a su Hijo Jesucristo no solamente se refiere a su naturaleza divina, sino que también Jesucristo agradó a Dios
en su naturaleza humana. A veces decimos, bueno, sí, pues es que él era Dios, ¿cómo no? Pero también era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y Dios encontró contentamiento en Jesucristo, hombre, en la humanidad de Cristo. Y eso nos da a entender que está a nuestro alcance el esforzarnos, el aspirar a llegar en nuestra vida terrenal a agradar y contentar a Dios con lo que hacemos. Jesús, por cierto, en este pasaje que leímos en Mateo 3:17, no se bautizó para arrepentimiento de pecados porque él era sin pecado. Jesús no se bautizó para arrepentimiento de obras muertas, sino que él se bautizó para identificarse con los pecadores. Él se hizo semejante a los hombres y por eso era necesario, y él le dijo a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Al hacerse semejante a los hombres, fue a las aguas, no por arrepentimiento de pecados, porque él no pecó, pero sí para hacerse iguales a los hombres en este sentido. Y la voz del cielo que habló, este es mi hijo amado, en el cual estoy contento, en el cual tengo complacencia, confirma que el Padre estaba avalando lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Estaba dando el cielo testimonio de que Jesús era el Mesías enviado a salvar a los escogidos. Y Dios se agradó del Hijo por su obediencia. Hay otro pasaje donde también se escucha una voz en el cielo, la voz de Dios el Padre, dando testimonio de su Hijo, y es aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 17. Si me acompañan ahí, por favor, Mateo 17. Este pasaje es cuando Jesucristo se transfigura y se ve junto a él también a Moisés y a Elías. Y en el verso 5 de Mateo 17, el Padre, hablando desde el cielo, diciendo lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Pedro, impetuoso como siempre, Señor, podemos hacer unas enramadas, unas tiendas aquí para que te protejas del clima, para Elías, para Moisés, para ti. Jesucristo no le contestó nada. Y el Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Dando a entender que Jesús era superior a Moisés, que representa la ley. Jesús es superior a Elías, que representa a los profetas. Jesús es mayor que todos ellos. Y por eso dijo, a él oigan. Entonces, encontramos en estos pasajes la complacencia de Dios en Jesucristo. No lo busques, pero en Marcos 1:11, si estás tomando nota, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, donde narra también estos pasajes del bautismo de Jesucristo, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, el Señor le dice, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, le dice el Señor a Jesucristo, una expresión más personal del Padre hacia el Hijo. Y luego de esto, sabemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué no le acababa de decir el Padre? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Satanás viene a retarlo. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Y así pasa, mi amado hermano, mi amada hermana. Escuchando la palabra de Dios,
a través de un sermón como este, escuchando que eres un hijo amado de Dios, que tienes comunión con Él, que podemos conmemorar su muerte, resurrección y su pronta venida, como lo hicimos hace unos minutos, saliendo de aquí, Satanás intentará hacerte dudar si realmente eres hijo, hija de Dios. A veces tú mismo vas a dudar por las cosas como reaccionas, como actúas, lo que haces saliendo de aquí. A veces tú misma dudas de ti. ¿Seré hija de Dios? ¿Seré hijo de Dios por esto que hago? No des cabida a esos pensamientos. Si Dios dice hoy de ti, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo contentamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjate algo hermoso, que la palabra del Señor nos dice que Jesús tuvo que aprender. ¿Cómo es posible si Él siendo Dios tuvo que aprender? Porque ya lo dije, Él era completamente Dios y completamente hombre. Y como hombre tuvo que aprender lo que aprenden todos los hombres. Tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender a hablar, a escribir, trabajar en la carpintería como el oficio de su padre. Tuvo que aprender a vestirse, lo que cualquier ser humano aprende. Él lo aprendió porque él era 100% persona humana. Pero hay algo interesante que él también aprendió y tal vez no de la manera que nos gustaría a nosotros aprenderlo. Acompáñame a Hebreos 5. Relacionado con esto de lo que estoy hablando, en Hebreos 5, Jesús, hombre, como él, imagínate el poder de Dios que él mismo veló la infinita sabiduría, el vasto conocimiento que él tiene de todas las cosas, él veló todo eso, lo restringió en Jesucristo. Y él fue un bebé como todos lo hemos sido, como Calebcito que está ahí cantando, como todos. Y mira lo que aprendió de una forma que tal vez quisiéramos fuera diferente. En Hebreos 5, capítulo 8, hablando de Jesucristo, dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Es decir, Jesús, hombre, tuvo que aprender obediencia. Hay otra traducción de este mismo pasaje que quiero leerles en la traducción al lenguaje actual. Lo dice así, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Lo vuelvo a leer. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿quieres obedecer a Dios? ¿Sí? Vas a sufrir. Por eso te va a enseñar obediencia. No hay otra forma de aprender obediencia sino a través del sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque probablemente vaya en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestra comodidad. Y Jesucristo aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Aprendió lo que significa por el sufrimiento el obedecer a Dios. Como decimos aquí este refrán popular, ¿no? Ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios, ¿no? En tierra de mexicanos, ¿no? Vas a aprender por el sufrimiento lo que es obedecer a Dios. No nos gusta, no es algo que quisiéramos, no habrá otra manera, Señor, ¿no? Porque justamente el sufrimiento viene
porque la obediencia nos va a llevar a ir en contra de la corriente de este mundo, en contra de la forma de pensar, en contra de la filosofía, los métodos, las técnicas humanas. Como vamos en contra de ellos por medio de la palabra, eso causa sufrimiento y va a traer rechazo, va a traer menosprecio, va a traer burlas, va a traer inclusive terminar relaciones por obedecer a Dios. Y esa es la única forma en que tú y yo vamos a aprender obediencia. Jesucristo fue como aprendió obediencia. ¿Quién somos tú y yo para saltarnos esa materia o buscar otra forma de aprenderlo? El propio Señor Jesús lo aprendió así. Por eso es que a veces nos olvidamos que Jesús era humano y atribuimos a su divinidad el que todas las cosas para él eran súper tranquilas, eran todo fácil. No, recordemos que Él fue tentado, como tú y yo lo somos tentados. Él fue despreciado, rechazado, se burlaron de Él, traicionado. La semana pasada, si se acuerdan, veíamos acerca de la paciencia de Dios. Qué paciente es Dios. Jesús fue paciente con los fariseos. Jesús fue paciente con Judas. Hasta amigo le dijo, amigo, lo que tengas que hacer, empiézalo ya. Jesús fue paciente con Pedro. Jesús es paciente contigo y conmigo. Y eso significa que tú y yo vamos a pasar por el sufrimiento para aprender la obediencia. Sin embargo, Jesucristo también en Juan 6, acompáñame, Juan 6. Versículo 38. Dice así, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Es decir, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, se bautizó para hacer la voluntad del Padre, predicó la salvación para hacer la voluntad del Padre, fue a la cruz del Calvario para hacer la voluntad del Padre, fue crucificado para hacer la voluntad del Padre. Es decir, Jesús se sujetó por completo a la voluntad del Padre. Al grado ustedes recordarán ese pasaje donde Él estaba a punto de ser entregado y que dijo, Señor, si es posible, no habrá otra manera. Aparte de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesucristo fuera a esa cruz a cargar con nuestros pecados y pagar por ellos. Mira aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 4, Jesucristo nuevamente expresando su propósito en esta tierra. Él pudo haber venido, lo hemos dicho otras ocasiones, pudo haber venido simplemente morir y ya, pero no, Él vino a demostrar cómo debe de vivir un hijo de Dios. Y en Juan capítulo 4, pero en el versículo 34, Jesucristo lo expresa de esta manera. Juan 4:34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, ¿te imaginas? ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, no quiero despertar aquí malos pensamientos, pero que digas, yo también, que digas, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Podemos tener hambre física, pero estar aquí, nos sacia, nos satisface, nos llena de contentamiento el estarnos alimentando de la palabra del Señor, aunque tal vez estemos cansados, tengamos frío, tengamos hambre, estemos tal vez un poco enfermos, pero hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que tú y yo nos congreguemos, eso es nuestro alimento y trae satisfacción a nuestro ser interior. Entonces, en resumen, Dios el Padre se complace en Jesucristo por su obediencia. Jesús vivió la vida perfecta y complació al Padre por ser obediente. Esto me lleva al tercer punto. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos,
que Dios, siendo Dios, estando satisfecho consigo mismo, no necesitando de nada ni de nadie para estar contento, Jesucristo, que vivió la vida perfecta en obediencia al Señor, en una santidad que nunca pecó, y Dios se contentó en Jesús por ello. La pregunta es, ¿acaso tú y yo, viviendo como vivimos, podemos agradar a Dios? No vivimos la vida como la vivió Jesucristo, en plenitud, en santidad total, en obediencia absoluta. Seamos sinceros, tú y yo no vivimos así. Sí, tenemos nuestros tiempos, como ahorita seguramente, si es que no hay un mal pensamiento por ahí, pero no vivimos el 100% de nuestra vida en obediencia absoluta, en santidad total, en sumisión a la voluntad de Dios. Por eso la pregunta es relevante. ¿Cómo nosotros, seres humanos, pecadores, imperfectos, podemos satisfacer a un Dios que está satisfecho en sí mismo, a un Dios que está satisfecho en Jesucristo, a un Dios que no necesita nada para tener satisfacción? ¿Cómo tú y yo podemos obedecerlo? Y considerando además que Dios es intolerante al pecado, ya lo vimos aquí, Él es severo en el trato hacia el pecado, Él está enojado con el pecador. ¿Cómo entonces tú y yo podemos traer contentamiento a Dios? Hay una palabra como respuesta, y esta palabra es obediencia. Obediencia. La obediencia a Dios implica andar conforme al Espíritu, significa practicar su palabra. Obediencia involucra dar buen testimonio, tiene que ver con glorificarlo, tener comunión con Él, pasar tiempo de oración, lectura de la palabra, meditación en ella, servir, confiar total y absolutamente en Él y amar. No solo a Dios, como el primer mandamiento, el más grande, sino el segundo de estos también es amar a nuestro prójimo. Cuando tú y yo no hacemos estas cosas que he mencionado y muchas otras tantas más, no estamos agradando a Dios. Cuando tú prefieres otras cosas a buscarlo a Dios en oración, cuando tú ves en la televisión cosas que no edifican, en vez de ver una predicación, cuando tú escuchas música obscena, en vez de escuchar alabanzas, cuando tú menosprecias o maltratas a alguien, cuando tú no perdonas a alguien, es decir, todo lo que va en contra de su palabra, no agradas a Dios. Pero a veces lo tenemos tan en poca cosa que muchas veces no consideramos el ser desagradables a nuestro Señor. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 22. Cuando Saúl había pecado por desobedecer al Señor, primer libro de Samuel 15, 22, Samuel viene ante Saúl y le dice lo siguiente: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Obediencia es la respuesta a la pregunta de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Y la obediencia, en el fondo, mis amados hermanos, no es más que el amor hacia Dios. Juan 14:15, no lo busques, dice así: si me aman, guardarán mis mandamientos. Obedecer
es equivalente a amar. Desobedecer es equivalente a no amar. Ahora, no quiero decir que no amemos a Dios. Creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, y espero que en su gran mayoría sea bíblica nuestra forma de amar, amamos a Dios. Pero hay veces que demostramos lo contrario. Hay veces que demostramos como si no lo amáramos, aunque sí lo amamos. Es como cuando usted, por ejemplo, le habla mal a su esposo, le habla mal a su esposa, a sus hijos, a sus padres, les contesta mal. No significa que no lo ama, sí lo ama. Pero en ese momento, ese amor que usted tiene no se está demostrando. Al contrario, se está haciendo algo que lastima a la persona. Y tú y yo, como hijos de Dios, no es que no querramos amar a Dios, sino que a veces no lo hacemos bien. Y esto no hace más que demostrar nuestra imperfección, nuestro amor imperfecto. Por eso quiero distinguir en dos cosas importantes en cuanto a cómo como hijos podemos agradar a Dios. Una cosa es lo que somos en Cristo. Somos hechura suya, somos a su imagen y semejanza, somos nuevas criaturas, somos uno en Cristo. Juntamente con Cristo estamos crucificados, ya no vivo yo, más yo lo vivo, lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Estamos bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo, también dice la palabra. Es decir, lo que somos en Cristo le agrada a Dios, lo complace y lo tiene contento. Pero una cosa es lo que somos, nuestra posición, y otra cosa es lo que hacemos, nuestra condición. Yo agrado a Dios porque estoy en Cristo, porque Cristo está en mí, porque Cristo y yo somos uno, porque su Espíritu Santo habita en mí. Eso agrado al Señor, pero no significa necesariamente que lo que yo haga le agrada a Dios. Y es donde viene una incongruencia entre lo que somos y lo que hacemos. Y deberíamos ser integrales, tanto en lo que hacemos, tanto en lo que somos como en lo que hacemos. Dios hace en nosotros un cambio, una transformación, una nueva criatura, y eso le agrada. Dios está formando a Jesucristo en nosotros y eso lo tiene contento. Pero algo diferente puede ser el que yo haga algo que le desagrada a Dios. Que haga algo no conforme lo haría Cristo, sino conforme a mi voluntad, a los deseos de mi corazón. Por eso, la forma, mis amados hermanos, de que tú y yo podemos agradar a Dios como sus hijos es siendo, más bien haciendo más como Cristo. ¿Somos como Cristo? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Somos como Cristo. Somos uno en Cristo. Amén. Pero ¿hacemos como Cristo? Esa es la pregunta. ¿Hacemos como Cristo? ¿Actuamos como Cristo? ¿Hablamos como Cristo? ¿Pensamos como Cristo? No siempre. Esos no siempre son del desagrado de Dios. Y aunque lo que somos en Cristo no va a cambiar, eso tú y yo no lo podemos cambiar, solamente Dios lo cambia. Los que estamos en Cristo, a los que no están en Cristo, solamente Dios lo cambia. Pero lo que sí tú y yo podemos cambiar y tenemos el poder para cambiarlo y tenemos su Espíritu que nos ayuda para cambiarlo, es lo que hacemos en Cristo. Ya no hablemos de los que están sin Cristo, esos de ninguna forma tienen cómo agradar a Dios. No hay manera. Pero los que estamos en Cristo, lo agradamos por lo que somos y tendríamos que agradarlo por lo que hacemos en Cristo. Por eso, mi amado hermano, para que tú y yo agrademos al Señor, hagamos más como haría Cristo en nuestro lugar.
El problema es que a veces queremos agradar más a los hombres que a Dios. Y nos preocupa más el qué dirán, el qué van a pensar, que el qué dirá Dios. ¿Qué voy a demostrar como hijo de Dios? Y mira lo que dice Gálatas, acompáñame ahí por favor. Gálatas capítulo 1, justamente donde el apóstol cuestiona a los pueblos de Galacia, porque ellos estaban regresando a las obras de la ley para justificarse. Y en el versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el libro de los Hechos también nos dice que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el obedecer a Dios me lleva a agradar a Dios. Es lo que estamos concluyendo. Espero que lo hagan juntamente conmigo. Si yo obedezco a Dios, yo lo agrado. Si yo desobedezco a Dios, yo lo desagrado. Por eso Pablo aquí cuestiona, ¿a quién quiero agradar? ¿A los hombres? ¿Quiero quedar bien con los hombres? ¿O quiero quedar bien con Dios? ¿Cuál es la respuesta que deberíamos tener? Agradar a Dios. Pero no siempre lo hacemos. A veces somos cobardes, a veces nos quedamos callados, a veces reaccionamos carnalmente ante una situación y no agradamos a Dios, pero agradamos a los hombres. Tanta gente hoy que agrada a los hombres, simplemente basta ver con las redes sociales, personas que tienen millones de seguidores, porque les agrada lo que les transmite, pero mucho de ese contenido no agrada a Dios. Así puede tener alguien 100 millones de seguidores y los agrada por lo que hace, pero si no agrada a Dios, de nada sirve tanto seguidor. De nada sirve que tú y yo tengamos amistades con las cuales hacemos cosas inapropiadas si no agradamos a Dios. Porque te voy a decir algo, mis amados. Esto que dice aquí Gálatas 1:10, de buscar agradar a los hombres, mira cómo lo dice en otra traducción, Palabra de Dios para Todos, lo dice así. Por lo que acabo de decir, es decir, cuando Pablo exhorta acerca de estos Gálatas que estaban atendiendo otro tipo de evangelio, dice, piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios. Tú y yo tenemos que dar testimonio de que buscamos agradar a Dios, aunque eso no le agrade a la gente. Y es lo que Pablo les dice. ¿Piensan ustedes que estoy buscando agradar a la gente o a Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Mi amado hermano, cuando tú y yo nos esforzamos para agradar a Dios, ¿sabes a quién le va a agradar? A Dios le va a agradar. ¿Y a quién más le puede agradar? Que yo busque agradar a Dios. Le va a agradar a los que también quieren agradar a Dios. Pero ¿sabes a quién le va a desagradar? A los que quieren desagradar a Dios. Es decir, si yo con mis palabras, mis acciones, mis actitudes, mis gestos, todo, mi motivación, quiero agradar a Dios, la gente que quiere agradar a Dios también se va a agradar de mí por lo que estoy haciendo o intentando, pretendiendo hacer. Pero la gente que no quiere agradar a Dios se va a desagradar de mí cuando yo quiera agradar a Dios. ¿Me explico? Y ese desagrado que la gente tiene hacia mí porque yo quiero agradar a Dios se manifiesta de muchas maneras, como ya lo dije, en rechazo, en burla, desprecio, inclusive en insultos, en golpes, en agresiones, en maltrato. Eso, mi amado, lo podemos entender de la gente que no tiene a Cristo. Cuando tú tratas de vivir una agradable a Dios, una vida conforme a su palabra,
La gente que no quiere de esas cosas te va a rechazar y te va a tratar mal. Pero qué triste que aún gente en el cuerpo de Cristo, que aún gente dentro de la iglesia, que aún creyentes en Cristo se desagraden de ti porque tú quieres agradar a Dios. Hay gente que no tolera que tú quieras complacer a Dios, aunque esa gente sea creyente. ¿Por qué? Porque tu esfuerzo por agradar a Dios, tu esfuerzo por complacer a Dios, evidencia las carencias espirituales de otros creyentes. Y se sienten avergonzados cuando ven que tú sí eres amoroso, si eres complaciente, si eres paciente, si eres piadoso, si eres misericordioso, si eres bondadoso, si eres benigno, si eres un siervo. La gente que no quiere serlo, aunque sea creyente, se va a desagradar de ti, porque los estás avergonzando y estás haciendo ver sus carencias en su carácter conforme al de Cristo. Por eso a veces entre los mismos creyentes, ay, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué lees tanto la Biblia? Ay, ya, pon otra música, siempre alabanzas, creyentes diciendo eso. ¿Por qué? Porque no quieren agradar a Dios, quieren agradarse a sí mismos, quieren autocomplacerse a sí mismos. Y cuando alguien lo hace, los molesta, porque el Espíritu Santo los redarguye y les hace ver lo carnales y pecaminosos que siguen siendo. Entonces, amado hermano, amada hermana, no está lejos de ti o de mí esperar que aún creyentes en Cristo se desagraden cuando tú y yo querramos agradar a Dios. Y no porque no puedan, sino porque no quieren agradar a Dios. Porque la carne todavía en ciertos aspectos domina su carácter. Pero ¿a quién debemos entonces buscar agradar? Porque yo me podría comportar igual. Yo me podría comportar igual de indiferente, de frío, de frívolo, de carnal, con tal de agradar a las personas, pero desagrado a Dios. Y créeme que entre desagradar a las personas o desagradar a Dios, prefiero desagradar a las personas, pero agradar a Dios. A lo mejor tus propios hijos, tus padres, tu familia, decir, ya, bájale, mucho Cristo, mucha Biblia, ya. No, no hagamos caso a ello y busquemos agradar a nuestro Señor. Acompáñame a 1 Pedro 3:16. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Tengan buena conciencia. 1 Pedro 3:16. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Buena conciencia, hermano, en obediencia a Dios. Y se van a burlar de ti aún los que no consideran tu buena manera de vivir en Cristo. Amén. Y eso puede ocurrir aún dentro de la iglesia, tristemente. Pero eso solamente demuestra lo que hay en el corazón. Y que tenemos todavía mucho por cambiar, por mejorar en lo que hacemos. Termino con la parte final. Dios se complace en complacer. Y quiero que leamos juntos 3 versículos en el libro de los Salmos, así es que vamos allá, por favor.
Salmo 34. Entonces, Dios está complacido consigo mismo, no necesita nada ni de nadie para estar contento. Dios también se agradó de la obediencia de su Hijo Jesucristo en la tierra, hizo la voluntad del Padre cabalmente, vivió sin pecado una vida perfecta. Y Dios también se agrada de ti y de mí cuando somos obedientes a su voluntad y vivimos conforme a su palabra, aunque esto signifique ser despreciado por las personas. Pero hay otro aspecto de la complacencia de Dios que quiero también compartir y con esto termino, que Él es complaciente. Y en el Salmo 34, versículo 5, la palabra del Señor dice lo siguiente: los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. Esta mañana que tuvimos nuestra reunión presencial de oración, damos por hecho que el Señor, sus ojos estaban sobre nosotros, los que ha justificado, y que sus oídos atendieron el clamor que levantamos hacia Él en esta mañana como iglesia. Le exhorto, amado hermano, amada hermana, primer domingo de cada mes, véngase desde las 10. Es un tiempo precioso de comunión, de oración ante el Señor, y confiamos que esta palabra se cumple cabalmente en nuestras vidas. Siguiente capítulo, Salmo 35, pero en el verso 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre: sea ensalzado el Señor, que se complace en el bienestar de su siervo. El Señor se complace en el bienestar de su siervo. El Señor se complace en tu bienestar. El Señor se complace en bendecirte. El Señor se complace en prosperarte, en sanarte, en levantarte, fortalecerte, vivificarte. El Señor se contenta cuando hace esas cosas sobre tu vida. El Salmo 147, por favor. Salmo 147, en el verso número 11, dice el Señor así: el Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Recuerdas cuando Salomón fue ante él y le dijo el Señor: pídeme lo que quieras? ¿Te imaginas que Dios te dijera eso? Pídeme lo que quieras. ¿Sabes por qué se lo dijo a Salomón? Porque él sabía lo que le iba a pedir. Si me lo dice a mí, ay Señor, no sé qué hubiera pedido, pero sabía lo que le iba a pedir. Y dijo: dame sabiduría, paciencia para gobernar en este pueblo. Y el Señor le dijo: por cuanto no me pediste riquezas ni prosperidad, yo te la daré. Fíjate, Dios se complace en dar, en bendecir, en prosperar, en abundar en la vida de sus hijos. Porque dice la palabra del Señor que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amado hermano, termino. ¿Quieres complacer a Dios? Sé obediente. Yo quiero complacer a Dios, debo ser obediente. Y obediente amándolo a Él y amando a mi prójimo. Ahí está todo el resumen. Mientras tú y yo hagamos eso, Dios se agradará de ti y de mí. Y que Dios nos conceda un día decirnos lo siguiente cuando lleguemos a su presencia: bien, siervo bueno y fiel. Bien, sierva buena y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Buenos siervos, buenas siervas por la obediencia. Ponte de pie y vamos a orar.
¿Cuántos de aquí desean complacer a su Señor? Seamos obedientes entonces a lo que el Señor demanda de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada vez que vayamos a desobedecer, tú nos redargullas, Señor. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos hagas ver lo que tú deseas que hagamos, Señor, para de esta manera desobedecerte lo menos posible, Señor. Sabemos que de esta forma te agradaremos, te complaceremos como lo hizo Jesucristo por su obediencia. Y te damos gracias, Padre, en que a pesar de que tú estás satisfecho en ti mismo, que no nos necesitas, que no necesitas nada de tu creación, Señor, podemos complacerte con nuestra obediencia, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria, Padre. Y a pesar de mi infidelidad,